Hola, bienvenidos a esta DUA que estamos realizando en la asignatura el uso de las TIC para impulsar la innovación educativa. En este vídeo voy a hablarte sobre una de las corrientes pedagógicas más importantes del siglo XX, sobre la corriente psicopedagógica. Es una corriente que, como sabes, como has visto en la DUA, surge a mediados del siglo XX, hemos puesto sobre 1950, y que une pedagogía y psicología. Lo que vamos a hacer en este vídeo es contextualizarlo un poco. ¿Por qué surge esta corriente? Recuerda que venimos de la corriente experimental. Es una corriente que se inicia a principios del siglo XX. Hasta esa fecha la educación era algo elitista, algo reducido a un pequeño grupo de privilegiados. Pero a partir de 1900, ya sabes que en Europa empiezan a producirse movimientos de revolución industrial, se produce una reconversión de la economía, pasamos de una economía fundamentalmente basada en la agricultura, la ganadería, en el campo, a una economía basada en la actividad industrial en las ciudades, y eso pues trae consigo nuevas demandas. Surge la necesidad de primero capacitar a los futuros empleados de esas fábricas que están en las ciudades, pero también surge la necesidad de que el Estado se haga cargo de los hijos y de las hijas de las personas que están trabajando en esa fábrica, con el fin de que puedan dedicar su tiempo a eso, a trabajar en la jornada. Entonces, bueno, pues se crean los sistemas educativos, surge la escuela, tal y como la conocemos hoy, ha cambiado poco. Aspectos como la parcelación del conocimiento en la asignatura, incluso la sirena para marcar los tiempos, todo eso está tomado de la fábrica, y la escuela lo que hace es reproducirlo porque trata de crear ese tipo de operarios que la sociedad, que la fábrica demandaba en ese momento. Bueno, pues en este contexto se plantea una pregunta. Los teóricos de la educación se plantean una pregunta: ¿cómo enseñar? Porque hasta ahora lo que hay es una serie de prácticas que se hacen de forma aislada en diferentes contextos y que más o menos van funcionando, pero sin ninguna base científica. Entonces lo que tratan de hacer es darle pues cierto rigor científico a través de la experimentación, y se cogen elementos propios del método científico y se adaptan al contexto educativo. Esto es básicamente la corriente experimental. Empieza a principios del siglo XX, 1900, 1910, pero no nos engañemos, a mediados del siglo XX la pedagogía es una ciencia que está todavía en pañales. Y hay otra ciencia que es mayor de edad, vamos a decirlo así, que es la psicología. Además tiene una gran importancia a nivel social y está muy reconocida. Y se hace preguntas que complementan a las preguntas que nos hacíamos en pedagogía, ¿no? Nos preguntábamos cómo enseñar, y en psicología se preguntan cómo se aprende. Con lo cual se empieza a complementar con teorías psicológicas muy importantes que todavía hoy marcan la tendencia de los sistemas educativos. Pues se empieza a complementar el conocimiento pedagógico y surge una corriente que ha sido dominante durante muchísimo tiempo y que todavía tiene una fuerza tremenda en nuestro contexto, que es la psicopedagogía. Bueno, vamos a hablar de las aportaciones de la psicología a la pedagogía, y para eso pues me voy a apoyar en esta presentación que vas a ver ahora aquí. Bien, pues como ves ahí en la presentación, la primera aportación que vamos a destacar es el constructivismo. De hecho, es la más importante. El constructivismo es una teoría psicológica que plantea, básicamente, que el conocimiento lo construyen las personas que aprenden. Es decir, que el conocimiento no se le puede dar impuesto a alguien desde fuera, como se hizo, por otra parte, muchísimo en el ámbito de la enseñanza. Entonces, el conocimiento lo construye el propio individuo, y el conocimiento se construye a partir de estructuras previas, es decir, considerando lo que ya sabíamos antes. ¿Cuál es el rol del docente? Bueno, pues los docentes lo que tienen que hacer es organizar esas situaciones y proveer del andamiaje, es una palabra muy constructivista, es decir, de las estructuras necesarias para que el individuo pueda construir su conocimiento. Y luego tiene otra función muy importante, proporcionando la ayuda pedagógica. Es esa ayuda que se proporciona justo cuando la necesita, para
continuar avanzando en el aprendizaje y no antes, porque si la intervención se produce antes, no dejamos lugar a la construcción del conocimiento. Bien, este es el constructivismo y el constructivismo, pues en su evolución hay diferentes aportaciones, entre ellas la de Lev Vygotsky, una de las más importantes, que plantea que sí, que el conocimiento lo construye el individuo, pero que ese conocimiento es mucho más valioso cuando se construye entre iguales, cuando se construye a través de la cooperación. Y ahí surge el socioconstructivismo y un concepto fundamental que también aporta la teoría de Vygotsky, que es la zona de desarrollo próximo, que es ese espacio que media entre lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos y lo que podríamos hacer con una pequeña ayuda. Ahí es donde cobra muchísimo sentido la intervención pedagógica. Hay otra aportación importante, el constructivismo, que es el aprendizaje significativo de David Ausubel, y él plantea la necesidad de vincular el conocimiento, el aprendizaje al contexto. Es decir, vas a aprender muchísimo mejor aquello que tú sientes como próximo, como cercano, aquello que está vinculado a tus intereses y a tus necesidades. Este básicamente es la aportación de la psicología y viene de la mano de los tres grandes autores o referentes que hemos citado. El primero es Jean Piaget, que es la gran referencia junto a Lev Vygotsky, y más reciente, pues David Ausubel. Y de esta teoría se derivan muchísimos principios pedagógicos. Aquí he destacado tres. El primero es construir a partir de estructuras de conocimiento anteriores. El segundo es partir del nivel de desarrollo del alumnado. Ya sabéis que además Jean Piaget le dedica a esto muchísima atención. Elabora toda una propuesta de etapas del desarrollo cognitivo. Y ya tomando como referencia a Ausubel, es considerar el contexto de referencia para el aprendizaje. Bueno, pues esto básicamente es lo que aporta el constructivismo, contado de una manera muy telegráfica, pero seguro que te va a servir para comprender muy bien la importancia que tiene esta corriente pedagógica, que, como ya te dije al principio, marcó la tendencia de los sistemas educativos y incluso hoy sigue marcando cómo debe ser el currículum en nuestro sistema educativo. Nuestro currículum, el currículum de enseñanza, tiene una base constructivista, se fundamenta en la teoría constructivista. De ahí la gran importancia que tiene esta teoría para tu formación como profesional de la pedagogía.